No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Ya estamos de regreso con Tarea de Tecnología acá en divoxradio.com y yo lo comentaba al principio de este capítulo, más de 1.300 docentes han podido ser capacitados respecto a educación financiera gracias al programa La Ciudad de las Oportunidades, que está siendo impulsado por el Instituto Milenio para la Investigación de Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas junto al Banco Central. Las inscripciones para este año ya están abiertas, la convocatoria entonces está totalmente disponible para aquellos docentes y también estudiantes de pedagogía que quieran sumarse a esta iniciativa y que quieran aprender sobre educación financiera para luego implementar este tipo de conocimientos en los colegios. Pero queremos conocer un poco más respecto a este curso, cuánto tiempo dura, qué tipo de contenidos se revisan en él, y para eso tomamos contacto con nuestra invitada del día de hoy. Ella es Andrea Canales, investigadora del Instituto Milenio y también académica de la Universidad O'Higgins. Andrea, bienvenida esta mañana acá a Tarea de Tecnología. Hola Nico, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de venir a contarles de la Ciudad de las Oportunidades. Claro, porque obviamente es un programa bastante contingente, se está viviendo un escenario económico muy complejo, marcado por la inflación, se están tomando medidas también por parte del gobierno para poder paliar un poco los efectos en el alza de productos tan básicos como el aceite, el combustible, la harina, el pan, el pollo, las carnes en general. Entonces, sin duda este tipo de iniciativas, de instancias para poder aprender sobre educación financiera son muy útiles. Pero, ¿en qué consiste en específico, Andrea? ¿Qué tipo de contenidos se ven en este programa La Ciudad de las Oportunidades? Te cuento un poquito la historia del curso porque siempre me gusta contarlo para que se entienda cómo llegamos a hacer el curso. Nosotros no teníamos mediciones oficiales de cómo estábamos en educación financiera hasta la PISA 2015, ya que es una prueba que se aplica a todos los alumnos, o sea, no a todos, a una muestra de alumnos de 15 años, y nos muestra o nos evidencia que en Chile teníamos altos niveles de analfabetismo. O sea, en esta prueba tú tienes un nivel de desempeño que va desde el 1 al 5, y si tú tienes bajo 2, es decir, 1 o menos, se dice que eres analfabeto financieramente, y en ese tiempo teníamos alrededor del 38% de analfabeto financiero en nuestros jóvenes. Esa era una cifra que fue alarmante, por lo tanto, las autoridades o varias instituciones públicas se unieron, se conformó la Comisión Asesora para la Inclusión Financiera, y dentro de las medidas que se tomaron fue impulsar ya que una estrategia de educación financiera que incluyera ciertos contenidos de educación financiera en el currículum de enseñanza media, en distintos niveles, pero porque esto piensa que nosotros podemos analizar textos, entonces esto puede ir en lenguaje, la economía tiene harta matemática, por lo tanto puede ir en matemática también, pero principalmente es una ciencia social, por lo tanto se incorporó principalmente en historia en primero medio. Entonces, el Banco Central, como un apoyo a los profesores, porque los profesores ya que están muy sobrecargados, tienen mucha tarea, entonces nosotros queríamos hacer un curso que les ayudara a recordar estas materias, y también tenemos, por ejemplo, fichas pedagógicas que le permitan a los profes incorporar ciertos contenidos en sus clases de manera más rápida. Entonces, el Banco Central nos invita a nosotros al Instituto Milenio MIP, y en conjunto tuvimos harto tiempo trabajando. Después de 2 años nace la primera versión de La Ciudad de las Oportunidades, y ahí vemos un poquito de conceptos de economía, microeconomía, macroeconomía, hablamos también de la inflación, de todas esas cosas que uno siempre ve en las noticias y que antes como que uno no tomaba tanto en cuenta, porque ahora ha sido el tema de la inflación, el crecimiento, y también vemos cosas obviamente explicamos lo que hace el Banco Central, tenemos una unidad para eso, y después tenemos últimos 2 módulos de finanzas personales, que es lo que principalmente nos ayuda, ciertos tips que tenemos que considerar para administrar mejor nuestro bolsillo, para decirlo de manera como más clara. Andrea, pero este programa está enfocado entonces para profesores de enseñanza media. Sí, principalmente ese es el foco, porque ellos son los que tienen esta pega, pero hemos recibido también alumnos, profesores por ejemplo, de séptimo. Nosotros tenemos una premiación, todos los años premiamos a los mejores trabajos. Ellos al final del curso, por eso está orientado para profe,
tienen que preparar una clase, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno de los mejores trabajos del año pasado fue un profesor de la quinta región, que era un profesor de séptimo básico, que hizo un trabajo para la asignatura de ciencias naturales de paternidad responsable. Ellos estaban viendo el proceso de la fertilidad, entonces ellos les dijo ya, ahora además de planificar cuándo tener un hijo, planifiquen financieramente cómo tener un hijo. Entonces él incorporó todos estos contenidos en una clase de séptimo básico y según lo que nos contó, funcionó súper bien y los niños estaban súper motivados, etc. Perfecto, o sea, es súper importante recalcar ese punto de que se puede implementar este tipo de conocimiento de educación financiera desde básica, o sea, yo creo que quizá hay términos que puede costar entender o asimilar cuando son más pequeños, pero sí se puede enseñar desde los colegios respecto al manejo del dinero de manera eficiente, a cuidar, como tú decías, el bolsillo para que no piensen que son temas quizás un poco más densos o que pueden ser un poco más complejos de enseñar, sobre todo a los niños que están como desde sexto, séptimo hacia arriba. Sí, de hecho ahí los profes han hecho una tarea importante. Nosotros hemos visto cómo incluso profesores de arte han logrado como llevar estos contenidos de manera mucho más sencilla. O sea, por eso para nosotros los profes son los aliados estratégicos. Ellos tienen mucha conocimiento y tienen toda la habilidad de ayudarnos. Nosotros hicimos un proceso, como te decía, bien largo, de intentar de que estos conocimientos fueran más amigables, más cotidianos y que todos entendiéramos que finanzas no es una cosa que, como que finanzas uno piensa en la bolsa, en cosas así súper complejas, pero son cosas cotidianas, o sea, todos administramos algún presupuesto y algunos desde muy chiquititos, o sea, hay niños que desde la enseñanza media comienzan a trabajar o tenemos mesada, o sea, yo recuerdo que desde quinto básico tenía una mesada que yo tenía que saber administrar porque en ese tiempo no había celulares, o sea, si yo me quedaba sin plata para la micro no tenía cómo irme para la casa. Entonces, es bien, tratamos de hacer eso, pero los profes también hacen una pega de llevar esto de manera, ellos conocen a los niños, o sea, ellos lo hacen mucho mejor que nosotros. De poder aterrizar estos temas, claro, a hechos concretos, a comprar un dulce, por ejemplo, un pastel o la típica colación del colegio. También se pueden dar ejemplos que vamos a estar profundizando más adelante para poder ir también fomentando la educación financiera desde la casa o desde el colegio también. Pero ahora, enfocándonos en este programa, La Ciudad de las Oportunidades, tú me comentabas que está entonces enfocado en estudiantes de pedagogía y también en profesores, sobre todo de educación media. ¿Estos son cursos online, son presenciales? ¿Cuánto tiempo de extensión tiene más o menos para todos aquellos que se quieran motivar, que quieran sumarse también a esta quinta versión del programa? Sí, el curso es 100% online, ¿Ya? 100% gratuito, o sea, no tienen que pagar nada. La idea es tratar de llegar a la mayor cantidad de profesores posible, por lo tanto, por eso decidimos que sea gratuito y que sea online. Entonces, cada módulo, el curso consta de 6 módulos, más uno introductorio que dejamos una semana para que a veces los profes no saben ingresar a la plataforma, entonces dejamos una semana para que ellos puedan ingresar a la plataforma, conocerla, conocer sus claves, Familiarizarse. familiarizarnos con la plataforma. Y después comienzan 6 módulos que duran 2 semanas cada uno, ¿ya? Donde ellos de manera autodidacta van revisando los contenidos. Ya tenemos un módulo, un PDF descargable más, un multimedia donde vamos revisando los contenidos de manera mucho más amigable y más cercana. Y después ellos pueden complementar con este, como te decía, como este documento. Y hay unos foros donde vamos comentando, vamos viendo noticias que están relacionadas. Entonces, ellos se van dando cuenta que en verdad todos estos temas son súper cotidianos. Como te decía, cada módulo dura 2 semanas. Y al final hay una pequeña evaluación, pero la evaluación final es preparar una clase. Y en general premiamos a los mejores trabajos. Antes, cuando no había pandemia, incluso algunos profes realizaban las clases, nos mostraban fotos de la clase, era bien bonita la experiencia. Bueno, pero ahora me imagino que también se pueden implementar nuevamente, tanto prácticamente todos los colegios con clases presenciales, por lo tanto, ahí todos los profesores que se sumen a este programa también van a poder dejar registro a través de videos, de imágenes, de cómo se está educando sobre educación financiera ahí en las salas de clases, luego de haber pasado por este programa La Ciudad de las Oportunidades. Andrea, pero bueno, ¿cómo es la selección de los contenidos? Sabemos que, por ejemplo, el escenario económico actual es muy distinto al que se vivió pre-pandemia, por lo tanto, hay términos que son mucho más familiares, hay conceptos también que hay que saber dominar,
en un escenario donde está marcado actualmente por la inflación, lo comentábamos al principio, el tema del alza de precios. ¿La selección de los contenidos se mantiene durante todas las versiones de este programa o también lo van actualizando en base a la realidad que se está viviendo en el país? Mira, nosotros partimos inicialmente viendo cuáles eran los contenidos que se incorporaron en el currículum de los profes, de los alumnos de enseñanza media, y lo que hacemos año a año es hacer una encuesta final, y les preguntamos a los profes qué temas les gustaría que nosotros incorporáramos. Y en general, lo que hemos ido haciendo como incorporando ciertos temas, que para ellos son, o sea, los temas más frecuentes. Obviamente, sí, nos encantaría hablar de muchos temas, pero tendríamos un curso de un año, y no es la idea. Pero vamos incorporando así como los temas que más nos piden. Y, por ejemplo, antes teníamos, inicialmente, la primera versión tenía, por ejemplo, 5 módulos, pero el módulo de finanzas personales generaba mucho interés, entonces decidimos ampliarlo y, por ejemplo, incorporamos algo que nos pidieron bastante, cosas como el trabajo. ¿A qué me refiero con el trabajo? Muchos les pasaba que nos contaban, porque hay una breve encuesta y nos van contando, nos contaban que, por ejemplo, cuando ellos empezaron a trabajar no entendían la diferencia entre el sueldo bruto y el sueldo líquido, o tenían que hacer una boleta y no entendían a quién se le pagaba ese descuento que había, o por qué había un descuento. Entonces, esa es como la mayoría de nosotros, casi todos, nuestra fuente de ingreso es el trabajo. Creímos que era necesario incorporar, entender en el fondo cómo se estructura a grandes rasgos mi sueldo, o sea, si soy independiente o si tengo algún contrato, que entendiéramos mejor como nuestro pago de fin de mes. Es súper interesante ese punto porque yo creo que es base, sobre todo cuando uno está recién comenzando en el mundo laboral, entender ese tipo de conceptos de diferencia, sueldo bruto, sueldo líquido, honorarios, contratos, que son quizás conceptos que no son tan familiares cuando uno recién sale de la universidad o del centro de educación técnica o del instituto donde uno haya estudiado, o sencillamente de la enseñanza media. Hay muchos jóvenes que terminan la educación media y comienzan de inmediato a trabajar en algunas oportunidades que también se van dando, sin contar con este conocimiento previo. En base a esa realidad, Andrea, ¿cómo crees que se está implementando la educación financiera en nuestro país, sobre todo en la malla curricular de enseñanza media, considerando que este programa está enfocado en ese tipo de profesores? ¿Se está educando realmente sobre educación financiera a los escolares de nuestro país o con la profundidad necesaria para enfrentar el escenario laboral, el mercado, por ejemplo? O sea, hay una realidad obviamente súper dispar, porque lo que hemos visto es que, claro, se han incorporado, esto ha sido paulatino, de hecho, después de que se incorporaron estos contenidos, se creó un electivo que se llama Economía y Sociedad, ¿ya? Pero fue después, entonces, paulatinamente se han ido incorporando, y nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con profesores que terminaron el curso después de un tiempo, y en sus colegios le han dicho, ya, tú que hiciste el curso, ahora ofrece un electivo de finanzas personales, ofrece un electivo de economía. Por lo tanto, yo siento que si hay un interés, nos queda mucho por trabajar, porque, claro, si tú miras el currículum de enseñanza media, no hay un curso de economía, por lo tanto los profes nos dicen, no sabemos qué hacer. Nos gustaría apoyarlos mucho más en ese sentido también, en cómo formular tal vez un electivo de economía que ellos puedan implementar, tal vez esto es un proyecto a futuro. Pero siento que sí hay mucho interés y los profes sí lo han ido incorporando paulatinamente, porque también los niños van preguntando. Fíjate que nosotros desde la pandemia, yo he tenido la oportunidad de conversar con distintas personas y también de ir a los medios. Yo no era mucho de entrevistas antes. Y noto que hay mucho interés. La gente empezó a hablar, como te decía, comenzó a hablar de inflación, comenzó a hablar de crecimiento, comenzamos a hablar de muchas cosas que antes, como funcionaban, o no habíamos tenido problemas, como que uno las obviaba un poquito, pero ahora la gente sí tenía necesidad de entender, sí quiere saber qué hacer en esta situación compleja, por lo tanto quiere entender ciertos términos.
Es súper clave eso. En verdad, como que el escenario económico nacional está motivando a muchas personas a aprender a interiorizarse respecto a este tema, a cómo manejar y cómo cuidar el bolsillo hoy en día, considerando que muchos productos básicos están siendo cada vez más caros y por lo tanto ahí sin duda hay una falencia. ¿Cuál crees que son como los contenidos claves, Andrea, que se deben pasar en el colegio para aquellos profesores que quizás quieran hacer, por ejemplo, un electivo de economía, que quieran enseñarle a los chicos o chicas respecto a educación financiera? ¿Cuáles son como los conceptos, los términos que quizás son esenciales al momento de enseñar sobre finanzas en el colegio para así poder enfrentar entonces de mejor manera una vez que uno ya sale de la educación media? Lo principal son, primero, presupuesto, ¿ya? Nosotros tenemos que acostumbrarnos a tener un presupuesto. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Excel, yo tengo mi presupuesto en Excel. Hay gente que Excel no es tan amigable, pero sí puedes tener un cuaderno, puedes ir de la manera que te sea a ti más fácil ordenar tu presupuesto, ¿ya? Saber en qué se va tu mesada, tu sueldo, tus ingresos, tus lucas, ¿ya? Y planificarnos. Planificar ese presupuesto. ¿Qué significa planificar? Aquí estoy mezclando dos términos. Planificar significa que, por ejemplo, cuando yo quiera comprar algún bien, por ejemplo, me quiero comprar un computador, quiero comprarme un auto, siempre pensar, ¿es una necesidad? ¿Lo necesito ahora o puedo esperar? ¿Puedo empezar a ahorrar? ¿Ya? Y si empiezo a ahorrar, a eso me refiero con planificar, comenzar a ahorrar lo que yo necesite para adquirir ese nuevo bien o servicio. Entonces, planificar mi objetivo y ordenar mi presupuesto. Yo siempre doy un ejemplo que es tal vez muy burdo, muy cotidiano, pero a mi mamá le gusta gastar mucho en algo que no es necesario, pero tampoco puedo decirle, mamá, deja de comprar esas cosas porque todos los meses está comprando lo mismo. Entonces lo que hicimos, por ejemplo, es dejar un presupuesto. Entonces ella tiene un presupuesto para comprar ropa que le gusta mucho. Entonces, pero ella tiene su presupuesto agotado. Entonces ella con esa plata sabe que no puede comprar más. Entonces, no la restringimos completamente, pero ella se ordena de esa forma. ¿Cuál es el otro tema? Ahorro. Ahorro, si quieres más adelante ahondamos un poquito sobre el tema del ahorro, porque ahorrar es siempre importante y existe lo que se llama el ahorro formal y el ahorro informal. El ahorro informal es como cuando ahorramos en el chanchito, debajo del colchón, o tenemos algún lugar especial para guardar nuestra plata. Y el ahorro formal es cuando lo dejamos en el banco, en alguna institución financiera, que nos ofrece una tasa de interés, por lo tanto nuestro dinero ahorrado en esas instituciones va creciendo. Pero el problema es que el dinero que ahorramos nosotros en la casa no va creciendo. Y ya sabemos que con la inflación, incluso ese dinero va perdiendo valor. Por lo tanto, si en Chile se ahorra, dentro de las conversaciones que hemos tenido, es que en Chile se ahorra, pero se ahorra mucho de manera informal. La gente tiende a desconfiar, no conoce los instrumentos. Lo mismo, a veces la gente en vez de ahorrar quiere invertir. Y la inversión sí que hay desconocimiento. La gente se atreve poco, hay poco conocimiento de cuáles son las alternativas de inversión que yo tengo y cuál es la adecuada para mí. Aquí no hay una receta mágica sobre cómo invertir. Nosotros en general nunca damos consejos de inversión, pero sí hay que tener ciertas cosas en consideración. Y lo otro es el endeudamiento, ¿ya? ¿Cómo endeudarme responsablemente? Tampoco hay que satanizar las deudas, o sea, muchos adquirimos autos o casas por medio de la deuda, es un medio necesario para adquirir ciertos bienes o servicios, pero hay que hacerlo de manera responsable. Y hay una serie de tips bien facilitos, y que la gente, como te decía, me ha tocado hacer muchas charlas para distintos tipos de público, para estudiantes, para emprendedores, para público general, y la gente agradece mucho esos tips que son súper facilitos. Hoy los vamos a estar revisando porque está muy interesante este tema. Hay hartas personas ahí comentando respecto a que es necesario ahorrar, pero hacerlo también de una forma muy inteligente, sobre todo en un escenario como el actual. Entonces la clave es presupuesto, planificación, ahorro y endeudamiento responsable. 4 conceptos que, según Andrea, son fundamentales entonces para todos aquellos profesores que quieran comenzar, por ejemplo, a implementar en sus clases los distintos conocimientos vinculados a las finanzas, ¿no? A la educación financiera. Vamos a seguir hablando entonces sobre
sobre este tema que está bastante interesante, pero ahora llegó el momento de saludar a Diatec, que nos permite semana a semana estar al aire acá en divoxradio.com. Mucha atención a todas las personas que están escuchando en la radio hasta ahora, porque, por ejemplo, si necesitan un soporte tecnológico para sus flujos de trabajo o quieren tener mejor visibilidad en tiempo real de sus indicadores de la empresa, basándose en metodologías ágiles de desarrollo de sistemas, en Diatec logran conceptualizar, diseñar y también desarrollar sistemas web a tu medida. Piensa en grande y ellos lo pueden hacer realidad. Conversa sobre tus planes y avancen juntos en la era digital. Encuéntralos en www.diatec.cl y también en redes sociales como Diatec, Diatec con Y, siempre ahí para que lo puedan encontrar más fácil y puedan conocer sobre sus cursos y sus capacitaciones. Con esta información nosotros nos vamos a la segunda pausa musical y a la vuelta seguimos conversando con Andrea sobre educación financiera y cómo implementarla también en nuestra casa y en los colegios de nuestro país. Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas, junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por divoxradio.com.